¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiempo de revisar informaciones económicas. Vamos a comenzar con nuestros titulares de una vez, de este lado de la mesa. Hablamos de El Salvador. Decidió Nayib Bukele, ¿sale como electo o sale electo como nuevo presidente? Su planteamiento económico tiene una especial y profunda paradoja, lo vamos a revisar. Daño económico de un Brexit sin acuerdo también es objeto de nuestro estudio en esta emisión de Impacto Económico. Y en nuestro expediente, arremetida contra Venezuela y alianzas estratégicas que permiten hacer frente a la política de coerción y de aplicación de medidas unilaterales que pretenden o con las cuales se pretende embargar petróleo y activos estratégicos venezolanos. Comenzamos. Los activos de Citgo en Estados Unidos podrán continuar operando siempre que los fondos que de otro modo se destinarían a PDVSA ingresaran a una cuenta bloqueada en los Estados Unidos. Esa era la forma en la cual la semana pasada la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunciaba que agudizaría su arremetida contra pueblo y gobierno venezolanos. Decisiones que sin duda constituyen un robo descarado de las riquezas venezolanas, de los activos estratégicos de la República Bolivariana. Pongamos en contexto, es preciso hacerlo siempre. Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra PDVSA afectan directamente las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos. Implican la congelación de activos de PDVSA en Estados Unidos estimados en $7.000 millones, además del bloqueo a los ingresos que se produzcan por la venta de petróleo. Los mismos serán dirigidos a una cuenta de la cual se permitirá el control a los que promueven puertas adentro el golpe en Venezuela. Diariamente, Venezuela exporta a Estados Unidos unos 500.000 barriles de petróleo, por lo que el robo descarado por esas ventas sería de unos $11.000 millones. Las sanciones de Estados Unidos afectan a la empresa Citgo Petroleum Corporation, que es la sexta refinería más grande de Estados Unidos, una refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos, de propiedad del Estado de Venezuela y filial de PDVSA en Estados Unidos. Citgo dispone de 3 grandes complejos refinadores y de unas 5.500 estaciones de gasolina en suelo estadounidense. Las nuevas sanciones impedirán a Citgo obtener líneas de crédito de bancos internacionales para la compra de crudo liviano, afectando así sus labores de refinación y sostener la dieta de sus refinerías. Analistas aseguran que dicha acción se traduce en un embargo petrolero no declarado abiertamente, pero que se ejecuta rigurosamente, hecho que tiene precedentes en el 25 de agosto pasado, cuando Donald Trump impuso un conjunto de sanciones contra Venezuela mediante una orden ejecutiva, la cual impide las operaciones financieras de repatriación a Venezuela de las ganancias generadas por Citgo, una medida que representa un ataque directo a las finanzas venezolanas, pues Citgo ha proporcionado casi $2.5 millones en dividendos a su matriz PDVSA desde el año 2015. Las medidas de conjunto de Donald Trump y las que se revisten directamente contra Citgo en su decreto pretenden dejar a Venezuela sin una entrada de divisas y ahogar a la economía venezolana. Bueno, no es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones al Estado venezolano, que entre otras cosas pasan por impedir o por hacer mermar su capacidad de hacer transacciones internacionales, es decir, de honrar compromisos internacionales. Ninguna, sin embargo, había tenido tanto potencial de asfixiar
a las arcas del Estado e impedir el ingreso de divisas para también desarrollar políticas gubernamentales casa adentro y dañar también alianzas comerciales y políticas que permiten a Caracas seguir refinanciando su deuda externa, como legítimamente debe hacerlo. Expertos aseguran que el acoso económico de Trump sobre Venezuela busca no solo poner freno a 20 años de revolución bolivariana, sino también perjudicar intereses petroleros de la Federación Rusa y de la República Popular China, dos competidores de Estados Unidos, algo así como un remake de la Guerra Fría. Sin embargo, estas dos potencias han destacado una y otra vez hasta la saciedad que mantienen reconocimiento al presidente legítimo Nicolás Maduro. Incluso dicen es necesario ir al diálogo entre las partes, es necesario emprender un proceso de reconciliación nacional y no azuzar las diferencias para evitar una explosión en este país. Son países, lo han dicho las autoridades, que apuestan al cumplimiento del derecho internacional, a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos. Hay alianzas estratégicas que se han configurado en el mapa mundi, también importante revisar eso a propósito. Venezuela y Rusia desde hace casi 20 años han estrechado profundamente los lazos de hermandad y cooperación, con la visión de construir un mundo multipolar donde el intercambio de ambas naciones sea una relación ganar-ganar, basada en el respeto, diálogo y aporte mutuo. Las relaciones entre Caracas y Moscú son consideradas de suma importancia por ambas partes. Estas se engloban en la Comisión de Alto Nivel Venezuela-Rusia, creada en 2001. En ese marco se han elaborado los instrumentos para la creación de proyectos en distintas áreas y la firma de acuerdos de cooperación sobre sus activos estratégicos como el petróleo, el gas y la visión geopolítica que impulsan ambos países. Desde 1999 Venezuela y Rusia han estrechado sus relaciones y desde entonces ambos países cuentan con más de 261 acuerdos suscritos en los sectores agrícola, petrolero, gasífero, industrial y militar. Ambas naciones ya cuentan con varias empresas conjuntas en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, territorio que posee las reservas de hidrocarburos certificadas más grandes del mundo. Venezuela y la nación euroasiática contemplan el funcionamiento de empresas conjuntas orientadas al desarrollo de obras de infraestructura, construcción de facilidades y prestación de servicios para impulsar la producción del crudo en el país. En la actualidad, los dos países avanzan en los planes de estudio para desarrollar proyectos gasíferos en la península de Paria, en el estado Sucre, concretamente en los campos Patao y Mejillones pertenecientes al proyecto Mariscal Sucre, uno de los más ambiciosos en materia gasífera que desarrolla Venezuela. En septiembre pasado, el presidente Nicolás Maduro firmó 28 acuerdos con China con el objetivo de impulsar el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Estos pactos abarcan áreas de interés en materia financiera, petrolera, tecnológica, minera, así como la producción de alimentos y medicinas. Destaca el respaldo de la empresa china National Petroleum Corporation y el Banco de Desarrollo Chino, instancias que facilitarán elementos claves al refinanciamiento de Venezuela y la revitalización de la industria petrolera venezolana como factor esencial en los ingresos venezolanos. China anunció el financiamiento por $5.000 millones a Venezuela para la recuperación de la actividad petrolera en el país suramericano. En ese marco, Beijing apuesta a desplazar a Washington como principal consumidor de crudo venezolano. Además, las partes suscribieron un memorando de entendimiento entre la Corporación Tecnológica ZTE y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. China y Venezuela, en el marco de una cooperación ganar-ganar, mantienen pactos de cooperación en defensa comercial, seguridad, defensa nacional, estadística, ciencia y tecnología espacial, así como para el suministro de medicamentos y equipos médicos. El año pasado se produjo además la renovación del programa de intercambio educativo para el periodo 2018-2023 y del programa de intercambio cultural para el periodo 2018-2022. En diciembre de 2017, Venezuela anunció su participación en el megaproyecto de la Franja y la Ruta, que se expande a más de 70 países de Asia, Europa y África. En total, los acuerdos China-Venezuela ascienden a más de 700 proyectos y han supuesto la entrada al país suramericano de más de $62.000 millones.
En materia petrolera, los gobiernos de Irak y Jordania acordaron impulsar sus relaciones comerciales fronterizas con la rúbrica de 14 acuerdos. Destaca transporte de petróleo. Los dos gobiernos decidieron lanzar un mecanismo de transporte para facilitar y acelerar el transporte de mercancías y productos petroleros a través de la frontera compartida. Irak acordó suministrar a Jordania 10.000 barriles de crudo por día, lo cual abre la puerta a la exportación de petróleo a través del cruce fronterizo y contribuirá a incrementar el tráfico y movimiento de camiones en ambos lados. Estos dos países han sellado también el inicio de estudios necesarios para la construcción del oleoducto estratégico iraquí-jordano, que se extenderá desde Basora a través de Adisa, provincia de Ámbar, y luego el puerto jordano de Aqaba, para permitir a Irak diversificación de las salidas de exportación de su petróleo. Revisemos entonces referentes petroleros a esta hora. Brent, $63.12. Así está la cotización en la última sesión. Ha habido en este caso una subida de 2,22%, $1.36. En el caso del Texas intermedio de referencia en Nueva York, $55.41, subida también de 0,07%. Y la cesta petrolera venezolana ha registrado una baja de 3,89 yuanes por cada tonel, tras pasar de 378,34 a 374,45 al cierre o al término de la semana pasada. Recordemos que esta medición se hace semanal o se publica, al menos así, en el portal de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela y también en el del Ministerio para Petróleo de esta nación suramericana. Me voy parando de nuestra mesa de trabajo, finalizado el expediente y la parte petrolera, para anunciarles lo que viene después de nuestra primera pausa en impacto económico. Pobreza energética en Alemania. Vamos a revisarlo después de este pequeño breve. Ya venimos. La industria está muy preocupada y hemos sido muy claros en que si no hay acuerdo sería un desastre. Necesitamos esa transición de estatus que le brinde un respiro para que pueda negociar lo que puede ser la relación futura. Palabras de un ejecutivo de la industria automotriz en Londres. Empresarios, igual que ciudadanía británica y europea dentro del Reino Unido, están preocupados ante lo que parece inminente, por lo menos por ahora, un divorcio sin acuerdo. Las preocupaciones se expresan en todos los sectores, y es que un Brexit sin acuerdo dañaría gravemente a la economía británica. La industria automotriz, un importante empleador y contribuyente, se ve a sí misma como una víctima de las incertidumbres del Brexit. La producción de automóviles se ha desplomado a un mínimo de 5 años y la inversión se ha reducido a la mitad, según un análisis realizado por la Sociedad de Fabricantes de Motores. Por su parte, el gigante automotriz Nissan ha revertido los planes para construir un nuevo modelo del vehículo X-Trail en Gran Bretaña, en medio de los crecientes temores de un Brexit sin acuerdo. Para el sector minorista, los jefes de los principales supermercados de Reino Unido han advertido sobre los estantes vacíos y los precios más altos si hay un Brexit sin ofertas. Una encuesta realizada por el Instituto de Directores advirtió que casi un tercio de sus miembros habían trasladado sus operaciones al extranjero o estaban planeando hacerlo. La banca no escapa a los temores. El gigante bancario británico Barclays ha transferido cerca de $200.000 millones estadounidenses en activos a su filial irlandesa, diciendo que no puede esperar más por un acuerdo. El sistema sanitario también se infecta. El suministro de medicamentos en el país también puede sufrir conmociones según los datos publicados por el gobierno británico. 3/4 partes de los medicamentos utilizados en el sistema de servicios de salud pública de Reino Unido se importan de otros países o se importan a través de la Unión Europea. Esto significa que en caso de que no se alcance un acuerdo, el suministro de medicamentos de Reino Unido se vería afectado y el gasto sanitario del público y el gobierno se vería sometido a más presión.
Según las declaraciones de la canciller federal alemana Angela Merkel, Reino Unido y Unión Europea podrían encontrar una solución al Brexit con creatividad y buena voluntad. Queremos que todos eviten un Brexit sin acuerdo, ya que eso aumentaría las inseguridades. Nos alegra que haya una mayoría para esto en el Parlamento británico. Ahora tenemos que averiguar qué se puede hacer. Hemos negociado el acuerdo de retiro por un largo tiempo y por lo tanto no queremos reabrir el acuerdo de retiro. Esto no está en la agenda, pero tenemos un acuerdo para la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y en esta futura relación, por supuesto, se pueden resolver las cuestiones que aún se están discutiendo, como la que tenemos con el respaldo de Irlanda, que significa la gestión de la frontera entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la República de Irlanda, que es miembro de la Unión Europea. Definitivamente hay opciones para preservar la integridad del mercado único, incluso cuando Irlanda del Norte no es parte de él porque es parte de Reino Unido y al mismo tiempo cumple el deseo de no tener controles fronterizos. Si es posible, se resolverá este punto. Tenemos que ser creativos y escucharnos unos a otros, y esas discusiones pueden y deben llevarse a cabo. Esto significa que todavía podemos aprovechar el tiempo para llegar a un acuerdo si todos muestran buena voluntad, pero necesitamos saber de Reino Unido y este es el punto crítico, lo que prevé. Bueno, y aprovechemos esa imagen para quedarnos en Alemania. Trabajadores pobres, parados de larga duración o de vieja data, como se les llama, jubilados o demandantes de asilo. No existe un perfil específico para quienes sufren de pobreza energética en Alemania. Toca a muchos sectores, es lo que queremos decir. Hoy hay millones de personas en este país modélico que están viviendo bajo amenaza de que sus hogares queden definitivamente sin energía eléctrica. Según Eurostat, el país lleva las riendas, o el país, que actualmente es dirigido por la canciller federal Angela Merkel, paga el mayor precio de Europa por electricidad. Especifiquemos, 30,5 euros por 100 kilovatios hora. Figura por delante de Dinamarca y Bélgica. No es de extrañar que en 2016 hubiese en Alemania 318.500 cortes de luz por impagos, incluso en ese mismo año. 6.6 millones de personas estaban amenazadas por hallarse en una situación de esta naturaleza. En Alemania, este país que no pocas veces se le califica de la locomotora del crecimiento económico europeo, se apagan muchas luces porque no pueden asumir las facturas el común denominador o los integrantes del común denominador. Si bien Alemania destaca por este crecimiento, por este auge, tiene en su haber niveles alarmantes de pobreza que hablan de la desigualdad. Los expertos dicen no se debe precisamente al alto coste eléctrico, al alto costo de la vida, sino que los salarios son demasiado bajos y el mercado laboral profundamente injusto. Nos preparamos para hacer nuestra última pausa en nuestra emisión matutina de Economía. A la vuelta, El Salvador decidió el día de ayer. No hay segunda vuelta, ya hay un ganador. Y hay una profunda paradoja en su propuesta económica. La revisamos, ¿le parece? Ya venimos. El Salvador decidió este domingo, 3 de febrero, en urnas electorales. Nayib Bukele salió electo como nuevo presidente de este país centroamericano en un proceso que registró el menor porcentaje de participación electoral en las últimas décadas. Nayib Bukele, de 37 años de edad, inició carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN en octubre de 2017. Esta organización, esta tolda, le expulsa por haber promovido la división del partido. Y ello generó u ocasionó que Bukele se afiliase al partido de derecha. Su plan comprende 262 proyectos insignia entre los cuales destaca exoneración del pago de impuestos, incluyendo el de valor agregado, el IVA, a las 100.000 familias más necesitadas de este país. Promete inclusión social para prevenir violencia. Incrementar el Fondo para Desarrollo Económico y Social de El Salvador, el FODES, de 8 a 10 puntos porcentuales del presupuesto general de la Nación. Y se suma a todo esto la promesa de más de 1.000 obras
durante su gestión, lo cual se traduce en 20 obras por día. Si bien Bukele ha manifestado no tener ideología política, eso dice, explica que en su administración las decisiones económicas serán pro mercado, pro libre empresa, pero paradójicamente asegura que su gobierno será antineoliberal y promoverá repartición justa y equitativa de las riquezas. Muchos no se explican cómo hará para mantener contento a todos o cómo hará para ejecutar esto que dice cuando hay una profunda contradicción ideológica en esa narrativa. 2018 fue año de aumento de la desocupación en Costa Rica. Hay datos que son reflejados u obtenidos por la encuesta continua de empleo. El año pasado concluyó con 294.000 personas desempleadas. Esto se traduce en un crecimiento de 2,7% respecto al año inmediatamente anterior, es decir, 2017, y ubica a la tasa de desocupación en 12 puntos porcentuales. 148.000 son hombres, esto significa incremento de 2,4%. 146.000 mujeres, aumento de 2,6%. La encuesta también verificó que el empleo informal incrementó a 44,9% en el cuarto trimestre de 2018, 563.000 hombres y 409 mujeres. Representa esto un crecimiento de 3,8%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos agrega que el año pasado el crecimiento del desempleo representó más del doble de la población en comparación con la cantidad de empleados. Llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos encontramos en una nueva a partir de las 19 horas local Caracas, Venezuela. Hasta pronto.